Declan McKenna es un cantante, compositor y músico británico. McKenna nació el 24 de diciembre de 1998 y se crió en Hertfordshire, en Reino Unido. Asistió a la iglesia de Santa María en la High School secundaria de Inglaterra. Desde muy pequeño se interesaría en la música, llegando a componer y escribir canciones desde los 13 años de edad. En 2014, Declan lanzaría su primer álbum llamado Tribus, que contaba con 8 canciones, el cual yo destacaría la canción llamada Plastic People. Hace una crítica a las personas falsas y cómo algunas personas siguen monótonamente la rutina sin cambiar, haciendo lo que ya les han impuesto sin cuestionarse nada. Posteriormente, en 2015, McKenna entraría en un concurso de talentos emergentes del Festival de Glastonbury. El festival lo nombró ganador del concurso en abril del mismo año. Después de que McKenna ganó la competencia de talentos emergente del Festival de Glastonbury, más de 40 compañías discográficas compitieron para firmarlo y McKenna se fue con Columbia Records. Para agosto del 2015 lanzó su primer single, Brasil. Durante el Mundial del 2014, Brasil atravesaría una de las crisis económicas más importantes del país y muchas personas estaban en situación de pobreza extrema. La canción criticó a la FIFA, el cuerpo gobernante del fútbol de la asociación, por conceder la Copa Mundial a la FIFA a Brasil en 2014, sin abordar la pobreza extensa y profunda que afecta al pueblo de la nación. La canción Brasil ganó amplia atención. Tanto fue que varios comentaristas deportivos encontraron la canción para hacer un comentario sobre el escándalo emergente de la corrupción de la FIFA. A pesar de la gran atención y popularidad que llegó a captar la canción, Declan menciona: "No esperaba que una canción que grabé en la universidad con unos amigos tuviera millones de visitas y menos que se hablara tanto de ella". En noviembre de 2015, tras el éxito de Brasil y sus espectáculos en Londres, McKenna autolanzó su segundo single, Paracetamol. McKenna explicó que el título de la canción proviene de la idea de usar paracetamol lírico era una manera de comparar la creencia de que alguien puede ser curado de quienes son, a través de la terapia, a un analgésico cotidiano. Escribí esta canción tras haber oído hablar de la historia de una chica transexual que se suicidó en Estados Unidos en diciembre del 2014, debido a la presión por parte de su familia y su entorno con relación a su orientación sexual. Me afectó mucho porque también tengo amigos transexuales. Quería hablar de cómo los medios, las personas influyentes o los políticos hablan de la comunidad homosexual, siempre de forma negativa. También quería enseñar, a pesar de la historia, Lela, los dos lados positivos de la cuestión. Hay muchos transexuales, bisexuales, lesbianas y gays que son felices. Sin embargo, los medios los hacen creer que su vida siempre es miserable. No es verdad. Las cosas están yendo mucho mejor en la comunidad LGBT. Era importante decirlo. Más tarde, a finales del 2016, Declan lanzaría su tercer single, Insurback. Tanto fue su popularidad que fue parte del soundtrack para el videojuego de fútbol FIFA 2017. La idea de Insurback se trata básicamente de este presentador de televisión de tipo Fox News de derecha. Intenté justificar cosas como la brutalidad política y la xenofobia. Utilicé casos para obtener ganancias políticas al revés, pero no divagó por completo en sus palabras. Y no sé realmente de lo que está hablando. Para el 27 de julio del 2017, McKenna lanzaría su segundo álbum,
What Do You Think About The Car, que cuenta con 11 canciones y 3 bonus track para la edición japonesa. El título del álbum proviene de cuando Makina tenía 4 años. Su familia consiguió un nuevo Toyota Previa en un video casero que capturó del momento. La hermana de Makina pregunta, Dek, ¿qué piensas sobre el auto? What do you think about the car? A lo que responde, realmente me gusta. Y ahora voy a cantar mi nuevo álbum. El álbum fue muy bien recibido por los críticos y fans. Dave Simpson, de The Guardian, el cual es un diario británico muy importante, llama al álbum un debut rotundo, señalando, son canciones de protesta, pero suenan de todo menos dignas o cansadas del mundo. Así como también Edgar Lee, de un diario musical británico, declaró, narra con sutileza y habilidad sus sentimientos más íntimos, sobre todo desde la política, hasta el tratamiento de los medios de comunicación del suicidio transgénero. El destacado Make Me Your Queen es un raro momento de intimidad mientras lamenta el dolor del amor no correspondido, nuevamente con delicadeza y sabiduría más allá de sus años. The Kids Don't Wanna Come Home es una canción que escribí sobre ser una persona joven en el mundo moderno. Se trata de querer desafiar los miedos y ser parte de un movimiento de cambio y buscar esperanza a pesar de muchas cosas oscuras y horribles que suceden en todo el mundo. Make Me Your Queen quería ser un himno de amor posterior a la era de la verdad. Era una canción antiamor para la élite política o algo pretencioso como ese. Realmente no sabía qué iba a ser, pero era parte de otras canciones diferentes y luego convertí estas letras de canciones de amor country en algo un poco sarcástico y poco satírico, tratando de no tomarme demasiado en serio, pero todavía toca algo un poco serio y proveniente. Fue un proceso de escritura interesante, ese que escribí más o menos en 1 o 2 horas. Among Us es un poco reflexivo de los últimos años de haber visto tanto escrito sobre mí y de ser solo un adolescente al que le resulta difícil recibir muchas críticas, pero también positivas. Ambos pueden ser igualmente dañinos y igualmente difíciles de entender, y creo que ha llegado al punto en que comencé a analizar eso y comencé a entender un poquito más. Entonces, Among Us recuerda estos 2 años, y sí, es un poco melancólico a pesar del tipo de coro poderoso, es un poco emo. Makina reconoce que es visto como un cantante político o de protesta. No se ve a sí mismo como alguien que libera la conversación, sino como una persona que canta sobre cosas de las que sus compañeros ya están hablando. Su álbum es un poco controversial, cuyas letras sobresalen por sobre los versos de cantantes y compositores típicos. El compositor eligió escribir sobre temas que estaban causando mucha controversia entre su propia generación y escupió en forma de melodía. El británico es uno de los pocos artistas jóvenes informados y encendidos que comentan sobre el desorden y la destrucción que los adultos controlan para su generación. 2 años más tarde, el 19 de agosto del 2019, Declan lanzaría la canción Bursting Bombs. Bursting Bombs es una canción que escribí sobre la hipocresía del comercio de armas británico y la convención de armas en Londres. Creo que, con demasiada frecuencia, está implícito que las cosas en el mundo son demasiado complejas para no terminar con la guerra o para no poseer y vender armas, y creo que es pura mierda. No solo seguimos participando lejos de nuestros hogares en guerra que no resuelve nada y que después alimentan el extremismo, sino que,
Además, vendemos armas a otros países con pleno conocimiento de dónde termina. Posteriormente, Makina lanzó otro single, Beautiful Faces, el cual es una canción promocional a su próximo álbum llamado Cirrus, que será lanzado el agosto del 2020. 3 meses más tarde, el 15 de abril de 2020, Declan lanzaría su segundo single promocional, The Key to the Limits of Her, acompañado de un video donde participó el actor británico Alex Lauder, que ha participado en varios proyectos importantes como The End of the Fucking World, como James, Black Mirror, Kenny en el episodio Shoot Up and Dance y la película Goodbye Christopher Robin como el protagonista. Esta canción la grabé para mi álbum en Nats By el año pasado. Crecí en un mundo muy suburbano y escribí esta canción basada en áreas de los suburbios y las cosas que vi. En cierto modo, refleja cómo me siento acerca de cuán hostiles pueden ser las relaciones humanas. Con tan solo 20 años, Makina es uno de los cantautores jóvenes que han destacado por utilizar su música para reflejar temas de importancia desde que lanzó su primer single más conocido como lo es Brasil hasta la actualidad.